السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En la época del Santo Mesías Prometido, en un Yalsa, en un anual, una persona dijo en su sermón que la diferencia entre la misión del Santo Mesías Prometido y otros musulmanes, la diferencia era únicamente que ellos consideraban que Jesús había ido al cielo con cuerpo vivo y nosotros pensábamos que él había fallecido. No había otra distinción, dijo en esa conferencia esta persona, que fuera recalcable entre nosotros. Como digamos, habían ciertos aspectos que no clarificaban los objetivos de la venida del Santo Mesías Prometido. Cuando el Santo Mesías Prometido escuchó esta noticia, a pesar de encontrarse mal, dijo que esta no era la única diferencia. Y el 27 de diciembre de 1905 el Santo Mesías Prometido dio un sermón para dilucidar completamente esta materia. Dijo que el objeto de mi advenimiento no era simplemente diferenciar este asunto, el asunto de la muerte de Santo Jesucristo, que para este pequeño trabajo Dios no iba a establecer esta comunidad, sino que hay muchos otros factores. En ese sermón el Santo Mesías Prometido habló que es verdad que hay un factor distintivo en la muerte de Santo Jesucristo, pero dijo que el estado moral de los musulmanes se había deteriorado de forma tan significativa que dio un discurso en relación a ello. Respecto entre los factores que causaron el declive de los musulmanes y para la cual Dios Todopoderoso para esta reforma envió al Santo Mesías Prometido, una de las causas era librarse de la falsedad y establecer la verdad. Con relación a ello, el Santo Mesías Prometido amonestó a su comunidad que para elevar los estándares de la verdad y para hacer una distinción remarcable entre los demás y nosotros, no era suficiente creer y aceptar al Santo Mesías Prometido. Esto no tenía ningún valor. Voy a presentar algunos escritos del Santo Mesías Prometido. Si cada uno de nosotros, con honestidad, hiciéramos una introspección, veríamos que muchos de nosotros llegaríamos a la conclusión que el estándar
que el Santo Mesías Prometido está llamando la atención a su comunidad, es necesario poner mucho más esfuerzo. Hace falta mejorar. No es la medida que le esperaba Dios en el Santo Corán. También ha mencionado en el Santo Corán que sobre un verdadero creyente, que son aquellos que no dan un falso testimonio, ha unido al shirk, a asociar partícipes con Dios, y a la falsedad. Y en otras palabras, Allah Ta'ala nos ha dicho que la falsedad es un pecado tan grande como el shirk. La palabra que Dios Todopoderoso ha empleado en el Santo Corán para la falsedad es zur, que significa mentira, falsedad, un falso testimonio, asociar con partícipes con Dios, participar en lugares o reuniones donde la falsedad se hable de forma habitual. También conciertos o reuniones donde se cantan canciones o actividades que no tienen ninguna validez. Todo esto se aplica dentro de la definición del zur. Un verdadero creyente, un hombre de Dios, es aquel que no dice la falsedad, no va en aquellos lugares donde la falsedad y cosas vanas se están comentando, y un verdadero creyente es aquel que no asocia con Dios Todopoderoso ningún socio, y no va a un lugar donde se practiquen, donde hayan prácticas idolatras, y también no dan ningún falso testimonio. Por lo tanto, si cada uno de nosotros se refrenara de la falsedad, podría llevar a cabo un cambio tan importante, que es lo que nos conlleva a ser un verdadero creyente. Voy a presentar una porción de aquella locución en la que hablaba de la falsedad. Deben escucharlo con atención. Hoy hay una parte importante de entre nosotros que necesita reflexionar sobre ello, hablando del declive de los musulmanes y la razón de su desintegración. El Santo Mesías Prometido dice que la causa de la división interna de los musulmanes ha sido o es su amor hacia el mundo. Está hablando en este discurso del amor hacia el mundo, y comenta o constata que si esta es la razón, el amor al mundo, porque si hubieran tenido el amor hacia Dios como objetivo, se podría haber entendido fácilmente que todas las sectas estarían en lo correcto y se hubieran unido, pero es el amor al mundo la que está causando este deterioro. Y entonces, ¿cómo se pueden unir musulmanes a aquellos que no siguen los pasos del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dios Todopoderoso dice en el Santo Corán que al Santo Profeta, que si queréis querer a Allah, seguidme, y entonces Allah os querrá. Es decir, Dios le dice en el Santo Corán al Santo Profeta que diga que si queréis seguir a Allah, tenéis que hacer lo que hizo el Santo Profeta. Ahora, en lugar de seguir al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos tienen el amor hacia el mundo. Dice el Santo Mesías Prometido, esta era la práctica del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dejando la fe y metiéndose de lleno en el mundo. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un hombre mundanal. ¿Acaso él practicaba la usura? ¿Prestaba con interés? ¿O en lugar de cumplir sus deberes hacia Dios y sus oraciones a Dios, Dios nos perdone, él era un hipócrita? ¿O el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dio
predilección al mundo sobre la fe? Reflexionad sobre esto. Seguir al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es seguir sus pasos. El santo profeta Muhammad siempre daba predilección a la fe sobre el mundo y no al revés. Y luego mirad las bendiciones de Dios Todopoderoso. ¿Cuáles fueron las bendiciones que le otorgó? Dijo, seguid sus pasos y luego veréis cómo Allah Ta'ala os bendice. Los compañeros del santo profeta Muhammad adoptaron este camino y mirad cómo Dios transformó sus vidas. Se separaron completamente del mundo y dejaron sus deseos, fueron los suprimidos. Comparad su situación con la vuestra. ¿Estáis siguiendo su ejemplo? Es una pena. Es una pena, dice el Santo Mesías prometido, que esta la gente no entiende qué es lo que Dios quiere de ellos. En árabe ha pronunciado una metáfora que dice que la corrupción se ha extendido por el mundo. Una persona va al tribunal y por 2 peniques, por 2 pesetas, da un falso testimonio. ¿Pueden decir todos los abogados de todos los casos que presentan están basados en la verdad? El Khalifatul Masih Sani comenta un incidente de Hazrat Mirza Sultan Ahmad Saheb, que era un magistrado. Dijo que en una ocasión vino una persona que yo le conocía y era la fecha en la que los testigos deberían ser presentados. La persona pidió que cambiaran la fecha porque no habían venido los testigos, y yo le dije, mi sultán Ahmad le dijo, y yo pensé que tú eres una persona inteligente y sin embargo pareces tonto. ¿Cómo vas a traer a dos testigos? ¿Vas a esperar? Dale a uno una pequeña cantidad de dinero y vas a tener los testigos. Inmediatamente la persona salió fuera y trajo 2 o 3 personas como testigos, y cuando el Mirza Sultan Ahmad Saheb cuestionaba a uno de los testigos, dijo, sí, es verdad, es verdad lo que dice, he visto tal cosa, tal otra. El Mirza Sultan Ahmad Saheb dijo que dentro me estaba riendo, y de hecho me reí delante de él de que ha salido por mí, ha salido fuera, ha contratado a 2 o 3 testigos y está jurando delante de Dios, poniendo el Santo Corán en sus manos, mentiras. Cuando dijo su testimonio, cuando hicieron su testimonio, les dijeron, ¿no tenéis vergüenza de que estáis jurando con el Santo Corán en la mano cuando has traído a estos 2 testigos delante de mí? Testigos falsos. Este es el estado de los testigos, dice Azuri, e incluso esto es lo que ocurre hoy. Yo veo que en los casos contra la comunidad mucha gente que ni conocen los casos se presentan como testigos cuando quien ha cometido no se ha cometido tan siquiera el crimen y esa persona es inocente. La situación del mundo hoy es muy delicada desde el punto de vista que se observe, es muy precaria, se crean falsos testimonios, la gente presenta falsos documentos. Si ven ustedes papeles, verán que se le paga a un oficial del gobierno, se le paga dinero y le produce un documento falso. Se evita la verdad y se mantendrán alejados de la verdad, y esta situación es incluso peor hoy que antaño. Hoy los que no consideren que era necesaria esta misión, dice el Santo Mesías prometido, ¿esta era la religión que trajo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? El Santo Mesías presentó esas cualidades morales para demostrar la necesidad de su venida, de su misión. Era suficiente, o es suficiente decir que Jesús no había subido al cielo y ha fallecido y esta era la razón de venir. No, eran las altas cualidades morales que necesitaban ser reinstauradas, y es por esta razón que Dios Todopoderoso envió al Santo Mesías prometido. Allah Ta'ala ha denominado a la falsedad algo muy sucio y debemos evitarlo. Dios dice en el Santo Corán
con la adoración de los ídolos se ha mezclado la adoración de los ídolos y como una persona se inclina a Dios, dejando a Dios y se inclina hacia una piedra, considera su objeto de adoración la mentira. Por eso Dios lo ha mezclado, ha unido la falsedad con la idolatría y la ha asociado. Como un idolatra busca su salvación a través de los ídolos, uno dice la falsedad también para conseguir su salvación, sus objetivos. ¿Qué catástrofe ha ocurrido si se dice: ¿por qué os habéis hecho convertidos idolatras y por qué no dejáis esta impureza? Dicen: ¿por qué vamos a dejarlo? Si es imposible vivir sin ello. ¿Qué más infortunio puede haber? Que están confiando en la falsedad, en la mentira, pero al final yo os digo que será la verdad quien triunfará. La victoria está en el que dice la verdad, está con la verdad. El Santo Mesías Prometido relata un incidente, dice, hace 27 o 28 años, o quizá antes, que este humilde, como soporte del Islam, envió una exposición a un área, o un cristiano, que era, para un área fue enviado un artículo en un paquete con el nombre de un cristiano que se llamaba Ralia Aram. Este relato lo hemos escuchado varias veces, pero solamente lo mencionamos, no cumplimos con ello. Dijo que en este paquete había incluido una carta, había algunas palabras que hablaban a favor del Islam y apuntaban las falsedades de otras religiones y contenía instrucciones para la publicación de la exposición. Este cristiano, que era opositor del Islam, se enfureció y encontró una oportunidad para lanzar un ataque hostil, porque meter una carta en este paquete iba en contra de la ley y yo no sabía ello. Y según las regulaciones del correos había una multa de 500 rupias o 6 meses de prisión. Entonces informó a las autoridades, y antes de que yo incluso hubiera sabido que esto estaba ocurriendo, Dios me reveló en un sueño que el abogado Rali Ram me ha enviado una serpiente para que me ataque, y yo, tras cocinarla como un pescado, se la envié de vuelta. Yo sé que yo apuntaba hacia la forma en que el juicio iba a llevarse, y es un ejemplo que puede servir para los abogados. Por esta ofensa fui llamado al distrito de Gurdaspur, y a los abogados que me decían, que me aconsejaron, decían que, aparte de decir la mentira, no había ninguna otra opción, y me amonestaron, me dijeron que tú debes decir que tú no has metido esa carta en el paquete y que ha sido Ralia Ram quien puso la carta, y me dijo que si tú hablaras así, el juez, consiguiendo dos o tres testigos, o 4 testigos, te iban a liberar, porque si no, los abogados le decían que es muy difícil que tú no puedas ser, no te acusen. Dice el Santo Mesías Prometido que yo les dije a todos ellos que bajo ningún concepto no voy a dejar la verdad. Lo que ocurra, ocurrirá. Ese mismo día o el día siguiente me presenté en la corte de un inglés y fue presentado este caso por el demandante ante este oficial del gobierno. El juez escribió lo que yo le declaré. La primera pregunta que me hizo es que usted puso esta carta dentro del paquete, y esta carta y este paquete son suyas. Sin vacilar le dije: sí, es mi carta y mi paquete, y yo la puse dentro del paquete, la carta, pero no tenía ninguna intención de causar algún perjuicio al gobierno, porque no lo he hecho con mala intención. No lo hizo para
ahorrar dinero o defraudar a la hacienda. De hecho, pensé que la carta no era algo separado de la exposición y no había nada secreto en ello. Al escuchar esto, Dios hizo que el corazón del juez se inclinara hacia mí y el que estaba en la parte demandante empezó a atacarle con palabras que no entendía. Y después de cada exposición, el juez decía en inglés no, no, y no consideraba ninguna de sus fundamentos. Y después de que el oficial opositor concluyó con todos sus argumentos y soltó toda su frustración, el juez escribió en unas pequeñas líneas que usted puede irse y usted está liberado. Salí de la corte y expresé mi gratitud hacia Dios benevolente que me dio victoria frente a un oficial inglés, y sé muy bien que fue decir la verdad, la bendición de decir la verdad. Dios me dio me libró de esta tribulación. Vi en un sueño que una persona quisiera quitarme el gorro y le dije, ¿qué haces? Y una vez quitado, cogió el gorro, me lo volvió a poner y dijo, está bien, no te preocupes, está bien, el Santo Mesías prometido dice. ¿Cómo puedo decir que no hay alternativas si no se habla, si no se dice la falsedad? Todo esto es vergonzoso, y la realidad es que no se puede vivir sin decir la verdad. Cuando recuerdo este incidente, encuentro un gran placer, el del tribunal debido al problema de correos, y disfruto recordándolo porque, teniendo presente el canon de Allah Ta'ala, Dios me liberó y me honró, y lo hizo de tal forma que se convirtió en un signo, y es que aquel que pone su confianza en Allah, Allah es suficiente para él. El Santo Mesías prometido constata, recordad que no hay algo tan repulsivo como la falsedad. La gente mundanal dice que aquel que dice la verdad al final son penalizados, pero ¿cómo puede aceptarlo? Yo he tenido 7 casos y con la gracia de Dios en ninguno no he tenido la necesidad de decir la mentira. ¿Puede alguien decir que me ha derrotado? Dios soporta y ayuda a la verdad. ¿Puede ser posible que Él castigue? ¿Cómo es posible que castigue a uno que dice que es verdadero? Si fuera así, entonces no habría nadie que tuviera el valor de decir la verdad y se quitaría la creencia en Dios. El verdadero moriría inmediatamente. Dice el Santo Mesías prometido, el hecho es que el que recibe el castigo por decir la verdad no es por decir la verdad. Si alguien dice la verdad o se le da algún castigo, no es porque le ha dicho la verdad y no ha dicho la mentira, sino el castigo se le da por algunas enfermedades ocultas, es decir, se han cometido otros pecados y a veces ese es el castigo, y es por alguna otra mentira delante de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tiene un registro de todos sus pecados y sus actos satánicos. Ahí por alguna de esas debilidades Él está pagando el precio. Después el Santo Mesías prometido dice cómo observaba el mundo a veces que está recibiendo un castigo muy grande por algo trivial. El Santo Mesías prometido dice que tenía uno de mis maestros, Guldi Ali Shah, era de Batala y solía enseñar a Partap Singh, hijo de Sher Singh. Narró que en una ocasión Sher Singh a su cocinero le pegó mucho por haber puesto algo más de sal y pimienta en la comida. Él era una persona muy simple. Este profesor, Guli Ali Shah Saab, dijo a Sher Singh de que has hecho algo muy injusto al pegarle. ¿Por qué? Porque había puesto un poco más de sal. Y Sher Singh le dijo, Maulvi Saab, Maulvi Ji, usted no es consciente de que esta persona ha comido 100 corderillos míos. Es decir, a veces
hay una acción inmoral cometida por una persona y en un punto se le castiga y se le castiga. El Santo Mesías Prometido dice que una persona que adopte la verdad no puede ser humillado porque está bajo la protección de Allah y no hay una fortaleza más fuerte, un castigo más fuerte que la protección de Allah Ta'ala. Sin embargo, algo que es incompleto no puede ser beneficioso. Puede alguien decir que cuando uno tiene sed, con una gota de agua va a satisfacer la sed de esta persona, o en el momento de tener hambre con un pequeño bocado se va a satisfacer. Por supuesto que no. Hasta que él no viva, beba o no coma hasta satisfacerse, no se va a llenar. De la misma forma, hasta que los actos no estén completados o deben ser perfeccionados, no ocurrirá. Las acciones imperfectas nunca pueden satisfacer a Allah Ta'ala ni pueden ser benditas. Es el pacto con Allah Ta'ala que actuad según yo os diga y entonces yo os bendeciré. El Santo Mesías Prometido dice, en resumen, la gente mundanal dice o dicen que con la mentira no puede haber otra opción. Alguien dice que si dije la verdad y por esta razón se me metió en prisión 4 años. Digo que todo esto nace de un conocimiento, debido a la falta de conocimiento. Para conseguir la perfección tienes que ser el querido del mundo. Esto es una debilidad que le hace decir las mentiras. Si una persona pone su atención o sus buenas obras e intenta mejorar a este respecto, pone su confianza en Allah, estos castigos no los recibe. Son el resultado de estas debilidades, porque el castigo, una persona, si intenta coser un botón y se le dice que se ha convertido en un sastre, no se le puede decir que es un sastre que sabe coser muy bien, y no se le darán ropas de seda para que pueda hacer ropa de ella, porque si se le da esta ropa las arruinará, las echará a perder. Por lo tanto, una bondad que tenga alguna sociedad incluida delante de Allah Ta'ala no tiene ningún valor. Sin embargo, esta gente se siente orgullosa y desean la salvación a través de ella. Si tuviera sinceridad, Dios no desperdicia ni una migaja. Allah Ta'ala dice que por el bien que se haga, por pequeño que sea, tendrá su recompensa, aunque sea como un átomo. Por esta razón, el Santo Mesías Prometido dice que si hay una pequeña cantidad de bondad, Dios le dará su recompensa. Entonces, ¿cuál es la razón de que no se recibe la recompensa? Y es porque no hay sinceridad en ello. La sinceridad es una condición para hacer una buena obra, como Allah Ta'ala dice en el Santo Corán, que son sinceros hacia la religión. Esta sinceridad se da en los abdal, en los santos. Allah Ta'ala dice que se purifican la religión por Allah Ta'ala, son fieles en su religión. Estas son las cosas que el Mesías Prometido ha mencionado con inmensa pena, como he mencionado en referencia. Todo esto lo dijo con la referencia a decir que era mucho más importante que Jesús subiera al cielo o no, que uno se purificara a sí mismo y que no haya una gota de shirk en nuestras acciones y odiemos la mentira. Teniendo en cuenta estas cosas, cada Ahmadi puede reflexionar. Voy a mencionar algunas. Hay juicios cuando tenemos algún problema, utilizamos falsas testimonios, o en nuestros negocios no mentimos para ganar más. Cuando se conciertan matrimonios, decimos la verdad en cualquiera de las partes, decimos toda la información acerca del chico y la chica,
Cuando recibimos ayuda del gobierno, ayuda social, ¿no estamos utilizando la mentira? Yo sé que existe una impresión negativa de mucha gente porque ocultan su verdadera ganancia y reciben una ayuda al gobierno, y por esta razón no están pagando las tasas, están robando a la hacienda pública. Debemos recordar que ahora, como la situación económica en general del mundo está empeorando, cada gobierno está encontrando problemas, y algunos gobiernos, si no lo están sufriendo, lo tendrán. Por esta razón, los gobiernos intentarán investigar a este respecto. De hecho, lo están haciendo. Por lo tanto, si delante del gobierno sale un aspecto negativo, esa persona creará dificultades para él, y también será una fuente de desgracia para la Ahmadiyyat, porque sabrán que esa persona es un Ahmadi. Por lo tanto, cualquier una falsa declaración a este respecto para conseguir su beneficio mundano no deben considerarla, deben contentarse con poco, sobreviviendo, librándose de la falsedad y luchando para conseguir el contento de Allah Ta'ala. Luego, en los aspectos de los asilos, debemos también reflexionar que no estamos empleando declaraciones falsas. Los abogados, es verdad que les envalentonan, y esta ha sido la práctica de los abogados, como el Santo Mesías Prometido mencionó, que se le dijo que usted también que dijera la falsedad y presentara falsos testimonios. Similarmente, aquellos responsables de la comunidad deben también hacer introspección para ver si no están utilizando en sus informes declaraciones falsas o no dejan algo que es importante, como a veces, dice Azur, que no se dice una mentira, como lo dije en mi pasado sermón, pero no se emplea la palabra adecuada. Y esto también no es una verdad completa. Uno debe tener al taqwa delante, y es necesario que la situación se solucione. Hay que entrar en mucho detalle. Cada uno debe tener cuidado saliendo de sus propios beneficios, dejando al ego. Debe temer a Allah Ta'ala como objetivo. Y esta es la forma de cuidar de sus aspectos. Si no se practica esto, entonces, como el Santo Mesías Prometido nos ha dicho, todo esto es una manifestación del amor al mundo, y el amor al mundo, como dice el Santo Mesías Prometido, es la causa de la división. Y entonces la unidad de la comunidad no se puede mantener debido a las diferencias, o al menos se genera una discordia en la sociedad, y esa unidad que el Santo Mesías Prometido vino a establecer se acaba. Otras sectas se crearon también por amor al mundo, y también su comunidad se convertirá en una secta. Es decir, una maldad se transforma continúa generando maldades. Por lo tanto, los Ahmadis tenemos muchas responsabilidades que debemos tener delante. Un verdadero Ahmadi es aquel que lucha para seguir la práctica del Santo Profeta Muhammad, y lucha para ser una persona de Dios. El Santo Mesías Prometido dice en un lugar, hablando de este tema que he mencionado anteriormente: recordad que cuando una persona se hace de Dios, Dios se hace suyo, y Dios no entra en la mentira de nadie, la falsificación de nadie. Si uno piensa que va a engañar a Dios, es una mentira, porque es Él el que se está engañando. La belleza del mundo, el amor hacia el mundo,
El amor, la belleza del mundo, el amor hacia el mundo es la causa de todas las maldades. Esta belleza y este amor hacia el mundo es la causa de todas las maldades. Una persona se ciega, pierde su sentido de la humanidad, del humanismo, y no se da cuenta de lo que está haciendo y lo que debería estar haciendo. En esta condición, una persona sabia no puede ser engañada. Si una persona sabia no puede ser engañada, como Dios puede ser engañado. Sin embargo, la causa es el amor hacia el mundo, y es el mayor pecado que ha arruinado a los musulmanes, y donde están ahora sumidos es este amor hacia el mundo, durmiendo, despiertos, sentando, andando. Toda la gente está sumida en esta pena, en esta ansiedad, y no se dan cuenta de cuándo serán enterrados. Esa persona temiera a Dios, hubieran tenido un pequeño dolor por la fe, hubieran tenido un beneficio inmenso. Hay un sadi, un poema en persa, poeta persa, que dice: ojalá el ministro se hubiera asustado de Dios. Cuando se trata de asuntos mundanales, la gente se levanta, pero cuando es la hora de la oración, se asustan del agua fría. ¿Por qué ocurre esto? Porque no tienen la grandeza de Dios en sus corazones. Si tuvieran el sentido de la grandeza de Dios y tuvieran presente la muerte, toda esta pereza y negligencia desaparecería. Por esta razón hay que mantener la grandeza de Dios en nuestros corazones, y debemos temerle siempre, porque cuando Él nos coge es peligroso. Él perdona, a veces no nos perdona las faltas, pero cuando coge a alguien es un momento que tan siquiera es terrible. Por el contrario, aquellas personas que temen a Dios, Dios les da una grandeza. Y un hadith que dice: Dios se convierte en su protección. El hadith dice que aquella persona que se hace de Dios, Dios se hace de él, pero qué triste es que la gente no pone atención en ello, y cuando quieren ir hacia Allah Ta'ala, la mayoría quieren que ocurra espontáneamente esto. No saben qué paciencia se necesita para los temas de la religión, y lo más extraño es que se mueren por asuntos mundanales día y noche y esperan días y noches. Un granjero tiene que esperar mucho tiempo desde que siembra la semilla, pero piensan que para ser un santo se va a constituir de un día para otro, y no quieren hacer ningún trabajo duro, ni quieren pasar por ninguna prueba. El Santo Mesías Prometido dice: recordad que no es la ley de Dios y no es la costumbre de Dios. Es necesario, cada paso el proceso es gradual, y Dios no se contenta simplemente con que digamos somos creyentes o musulmanes. Allah Ta'ala dice: piensa a los hombres que serían dejados solos porque dicen creemos, y no serán puestos a prueba. Esto va en contra de la práctica de Dios. Es que con un soplo uno se convierta en un santo. Si está fuera la práctica, entonces el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubiera hecho lo mismo, y luego sus compañeros devotos hubieran transformado santos con un soplo, pasándoles por pruebas, cortándoles sus cuellos. Allah Ta'ala no hubiera dicho respecto a ellos. Entre ellos hay algunos que han cumplido su voto, y algunos que aún están esperando. Cuando el Mesías Prometido no consigue en el mundo las cosas sin dificultades, ¿cómo puede considerar que la religión es como un fruto que nace en un árbol de repente? La verdad es que la religión necesita un trabajo duro. El Islam no tiene ese trabajo
tan duro. Mirad a los hindús, mirad a los devotos y ascetas. Algunos dejan que se crezcan sus uñas. Estaban los monjes entre los cristianos. El Islam no nos ha enseñado esto, sino que nos dice que en verdad prospera quien se purifica. Es decir, aquel que se separa de las innovaciones, la falsedad, la inmoralidad, lo libidinoso, y rechaza cualquier acto, deseo libidinoso y prefiere las durezas en el camino de Allah Ta'ala. Esa es la persona que da preferencia a Dios y deja los confortes del mundo. Es quien recibe la salvación. Que Dios permita que dentro de nosotros creemos esas reformas, que entendamos la importancia de la veracidad, que demos predilección a la fe sobre asuntos del mundo. Después de hacer el pacto de alianza con el Santo Mesías prometido, en verdad deberíamos entender el propósito de su advenimiento, y que intentemos cumplir con este propósito, que sigamos los pasos, bellos ejemplos del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que seamos de los que damos predilección al contento de Allah frente a otros objetos. Que Allah Ta'ala nos permita ello. Después de la oración voy a dirigir una oración funeral en ausencia respecto a Qasim Torasa, misionero del movimiento en Costa de Marfil. Era un misionero local. Él falleció el 25 de enero de 2016. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aceptó las Ahmadiyyas de 1986. Antes de aceptar el Islam solía administrar una escuela personal, y al aceptar las Ahmadiyyas presentó esta escuela a la comunidad, que después se convirtió en un colegio de educación primaria. En 1990 hizo el curso de misionero en Jamia Ahmadiyya, y durante un largo tiempo comenzó giras de predicación a través de Costa de Marfil. Durante 10 años tuvo la oportunidad de servir como misionero regional en la región de Bassam. Tardó un año en aprender el urdu, y hasta su fallecimiento tradujo los sermones del viernes en la lengua hula. Era Musi Basit Sahib, un misionero local. Hablando de él, dice: tenía una relación muy especial con Qasim Torasa en 1996. Durante 30 años estaba sirviendo a la comunidad desde 1986 hasta hoy. La lealtad hacia la comunidad, el amor hacia el califato, el amor hacia los escritos del Santo Mesías prometido y su trabajo incesante eran sus atributos especiales. Aprendió a leer y escribir el urdu para poder leer directamente los libros del Santo Mesías prometido. A este propósito visitó 2 veces Qadian. Después de volver de Qadian, estudió los libros, y a este respecto dice el señor Murabbi que solía hablar conmigo por teléfono, preguntaba acerca de metáforas y palabras difíciles, leía la obra poética del Santo Mesías prometido con mucho amor e intentaba traducirlo también. Allah Ta'ala le dio también una voz bella. En un viaje una vez intentó aprender poesía del Santo Mesías en persa. Dice que yo le enseñé 5 versos de una poeta del Santo Mesías prometido en persa, y cuando llegamos al pueblo presentó estos versos de forma melodiosa en un yalsa y luego los tradujo en la lengua hula. Solía componer poemas en árabe, en hula, en francés, sobre las Ahmadiyyas del Santo Muhammad, el advenimiento del Imam al-Mahdi, y los cantaba él mismo. Él utilizaba estos poemas y era muy querido entre la gente. En 2003, después de la muerte del Califato Masih Rabe, los oponentes de la Jamaat en la región norte, que estaba en control de los rebeldes,
los opositores dijeron que la comunidad había fallecido el califa y que la comunidad había acabado. Los ahmadís de esta región se quedaron muy inquietos. Cuando llegó esta noticia a la sede central, el señor Qasim Torey Saeb fue enviado para acabar con esta falsa propaganda. Durante el viaje a la región norteña era muy difícil, y en esos días viajando por autobús, tractor, motocicleta, carro de caballos o a pie, fue atravesando las junglas y llegó a aquellas comunidades, propagó el mensaje de la Ahmadiyya en aquella área y dijo que el sistema del califato con la ayuda de Dios seguía establecido. Debido a ello, la moral de los Ahmadis fue de nuevo alzada, y el resultado de este viaje se dio una nueva vida a las comunidades. Por el tema del tabligh solía hacer giras de un mes, y era una persona muy esforzada. Que Allah Ta'ala eleve el rango de esta persona fallecida y permita a sus generaciones mantener una relación de lealtad con la comunidad. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر